A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Esto es Tribuna Política. Isabel Espinosa les saluda. Hoy nos acompaña don Daniel Matul, analista internacional, para que con este tema cerremos el episodio de discusión en cuanto al discurso del señor presidente. Muy buenos días, don Daniel. Hola, buenos días. Y es un gusto estar aquí con ustedes, Isabel, y con las personas que ven el programa. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a estar, los analistas están hoy un poquito ausentes. Hoy tenían algunos compromisos, así es que vamos a estar con don Daniel y vamos a analizar, como les dije, enfocados en el tema del discurso del señor presidente, el tema internacional. ¿Cómo se proyecta, a juicio de un analista internacional, basado en el discurso del presidente, quizás que nos ayude en el área internacional a ver el tema en el discurso proyectado, cómo se está proyectando en esto Costa Rica hacia el mundo y algunos otros temitas que vamos a estar platicando? Así es que, don Daniel, si nos ayuda creando un poco de análisis en cuanto al discurso del presidente en el área internacional. Bueno, yo creo que si uno revisa, yo creo que para analizar la política exterior de esta administración en relación con el discurso del presidente, hay que tener como claro dos cosas. Uno, los resultados que él presenta en el discurso, y dos, la propuesta de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que el presidente y su equipo de gobierno están cumpliendo con las metas de política exterior, pero las metas que se propusieron en materia de política exterior, a mi juicio, son bastante modestas. Entonces, claro, están cumpliendo con una propuesta de política exterior muy modesta. El Plan Nacional de Desarrollo plantea el ejercicio de la política exterior desde dos vertientes. Entonces, se asume que la política exterior en este país es bicéfala. Una parte está dirigida por el Ministerio de Comercio Exterior y otra parte está, digamos, liderada por Relaciones Exteriores, y en esta oportunidad se incluye también dentro de ese marco de política exterior a Mideplan. Entonces, esas dos, COMEX y Cancillería más Mideplan, son como las dos cabezas que comandan la política exterior de este país. En las propuestas que se plantearon, el mayor peso internacional lo tiene el Ministerio de Comercio Exterior. Prácticamente el Ministerio de Comercio Exterior está abocado a dos grandes objetivos: crecimiento económico y atracción de inversiones. Más del 60% de las propuestas que COMEX tiene que hacer tienen que estar en función de eso, que responden al pilar, a uno de los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo, que es el tema de crecimiento económico y lucha contra la pobreza. Esos son, digamos, los pilares a los que responden las propuestas de COMEX. Mientras tanto, vean qué interesante esto, el área que ellos denominan de política internacional responde básicamente más del 50% de sus propuestas a un solo pilar, que es el pilar de lucha contra la corrupción, transparencia y gobierno abierto. O sea que la parte de Cancillería, en teoría, debería estar concentrada, porque ese es el grueso de las propuestas que están en el Plan Nacional de Desarrollo, responder al tema de lucha contra la corrupción, gobierno abierto y transparencia. Eso quiere decir que Cancillería tiene un rol menos preponderante en el liderazgo, en la conducción internacional. Quizá por eso uno ve que la mayor parte de salidas del presidente y lo que está puesto en su informe está en función de crecimiento económico y atracción de inversiones. Casi todo lo que el presidente va a hacer afuera está en función de rondas de negociaciones con gobiernos para atraer inversiones, negociaciones con empresarios para que vengan y conozcan el país, para que se animen a invertir y tal. Creo que eso es como la panorámica nacional, y si uno revisa el Plan Nacional de Desarrollo y el discurso del presidente, pues creo que está más enfocado en esa parte. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales logros
en política internacional del señor presidente o de este gobierno? Bueno, yo creo que la pregunta que usted hace es muy interesante porque aunque digamos, el entorno internacional, como el presidente lo señala, ha sido bastante complejo, creo que sí, creo que esta gira que está haciendo Europa, ojalá tenga resultados importantes porque creo que es uno de los socios comerciales más importantes del país que está en una grave situación económica, ¿verdad? Nuestro segundo socio importante, además del primero, que es Estados Unidos, que atravesó y está atravesando, creo, por la misma situación, han tenido una restricción y una contracción de su economía. Eso implica que el país tiene que ejercer digamos, un liderazgo fuerte a nivel internacional. Entonces creo que en esa situación, aunque la parte más dura de la crisis fue desde el 2008 hasta el 2012, en la parte más dura de la crisis, el gobierno, digamos, asumió esa situación. Hoy todavía los informes tanto de Naciones Unidas como del Fondo Monetario Internacional indican que la crisis no ha terminado, ¿verdad? Es decir, Europa todavía no se recupera. Todavía hay una situación fuerte, digamos, de contracción de las economías y una tendencia, que esto ya lo hemos estado empezando a ver en materia de inversión extranjera directa, una repatriación de las inversiones, ¿verdad? Los estados, en lugar de invertir sus fondos afuera, los están repatriando. O sea, hay una estrategia de algunos países de empezar a repatriar inversión para estimular la economía interna. Entonces, eso es, digamos, una de las principales retos que tuvo esta administración, que en medio de esa coyuntura internacional, ¿verdad?, el país no perdiera fuelle, digamos, impulso en el crecimiento de su economía y mantener, por lo menos, siempre atrayendo inversiones. Quizás la parte más débil ha sido la atracción de inversiones. Don Daniel, algunas personas han criticado, ahora menos que antes, los viajes del señor presidente. De hecho, algunos dicen que no existe un informe real o un análisis real que no da respuesta a los viajes que hace, no le informa al país qué logra en sus viajes. ¿Es esto normal o realmente a través de su discurso usted considera que se debe alguna información o está bien tratado el tema de política internacional en el discurso del presidente? Bueno, yo creo que hay como dos formas de ver esto. Hay una tradición ya en este país, sobre todo desde que se inició una revisión permanente a todos los gastos de gobierno, ¿verdad? Cuando el país tiene un fuerte déficit fiscal y hay que empezar a ver de dónde se recortan gastos para disminuir el déficit, pues claro, lo primero que se le puso, digamos, en la mira de observación a los distintos gobiernos ha sido el rubro de viajes. Y siempre se cuestiona el tema el número de gente que acompaña al gobierno, los gastos, el número de días que viajan y si viaja en primera o viaja en clase económica, en fin, ¿verdad? Sí, digamos, todo eso se pone Yo creo que está bien que se pidan cuentas porque los gobiernos tienen que dar cuentas de todos sus actos, incluso los internacionales. Y creo que más los internacionales. Porque Gonzalo Facio decía que él creía que la política internacional era importante en el tanto cada acción que se hiciera en materia internacional debería tener un rendimiento interno, ya sea o para contribuir al crecimiento económico o a la reducción de la pobreza. Entonces, creo que en este caso el presidente, si vamos a evaluar sus viajes, deberíamos de evaluarlo en función de ese rubro que él destinó, que es importante, crecimiento económico y atracción de inversiones, ¿verdad? El tema de este gobierno es que ellos dijeron, ok, vamos a recortar, o por lo menos el presidente dijo, le vamos a quitar el pie al acelerador, a la firma de tratados de libre comercio, vamos a mejorar los rendimientos que hay con los tratados de libre comercio que existen, entonces casi que no hubo, digamos, pocas negociaciones de tratados de libre comercio. El país, digamos, tuvo poca actividad ahí. La mayor parte de viajes del presidente han sido
para atraer inversiones. Entonces hay que evaluarlo en función de eso. Yo creo que ha tenido algunos logros importantes, sobre todo en el marco del huracán que recientemente azotó al país. Creo que ahí el presidente ha tenido una, digamos, buena exposición y un buen resultado, pero quizás en otros viajes no ha logrado tanto el resultado de atraer inversión al país. Puede ser que lo veamos en un año, en el próximo año, que todos esos viajes tengan un rendimiento, pero creo que sí debería haber cuenta en función de eso. Los principales desafíos de la administración Solís Rivera en el tema o en el escenario internacional, en el tema de política exterior, ¿cuáles serían a su juicio? Bueno, de lo que queda, yo creo que el presidente va a lograr cumplir con esa, digamos, modesta propuesta. El tema de evaluar la política exterior de este gobierno es que no teníamos parámetros anteriores para evaluar la política exterior de este país. Sobre todo, digamos, no del país, sino de un gobierno del Partido Acción Ciudadana. Como nunca habían estado en el gobierno, como nunca habían tomado decisiones de política exterior, como nunca habíamos visto, digamos, la ideología del PAC en función de lo internacional, nunca lo habíamos visto. Entonces, es muy difícil, pues uno con un gobierno de liberación, un gobierno de la unidad, pues ya uno podría decir, liberación y siempre es una apuesta hacia estos rubros. El Partido Unidad Social Cristiana siempre hizo una apuesta a estos rubros y encontraba semejanzas y diferencias. El tema de este gobierno es que como nunca había estado en el gobierno, era una novedad y creo que quizá por eso hicieron una apuesta modesta. Y después, el otro tema que me parece importante es que como el presidente tiene una enorme experiencia internacional, ¿verdad? Ya había sido, digamos, su nombre sonaba cuando él militaba en Liberación Nacional, su nombre sonaba como un posible canciller en un gobierno de Liberación Nacional. Entonces, claro, es una persona que realmente tiene una visión del entorno internacional, con muchos contactos, entonces al menos uno suponía que íbamos a tener un presidente canciller. Pero no fue así, ¿verdad? Que además nombra un canciller muy fuerte, con mucha autonomía, con un liderazgo muy importante. Entonces, claro, la política exterior del país quedó, digamos, menos en función del presidente y creo que más con un liderazgo de don Manuel González. Entonces, ahí también resulta un poco más difícil poder interpretar lo que, digamos, este gobierno ha hecho en materia de política exterior. Ahora, retos. Creo que al país le conviene cerrar, o por lo menos al gobierno le conviene cerrar, y al país también, con resultados fuertes en atracción de inversiones, ¿verdad? Creo que sería interesante por lo menos que el país lograra cumplir con el protocolo de adhesión a la OCDE, que esa es como la promesa de campaña en materia de política exterior. En relación con Centroamérica, que es otro tema importante, creo que no, digamos, no creo que el país logre, de acuerdo con lo que hemos visto en la última semana, sí. Con Centroamérica la relación fue muy tenue, a pesar de que el presidente siempre fue un presidente integracionista, con una visión de Centroamérica muy renovada. Hay un acercamiento al Caribe que nunca había existido anteriormente, con proyectos muy modestos, pero hay un acercamiento a lo que ellos llamaron una comunidad caribeña en función de esa multiculturalidad del país. Entonces ahí hay un rubro importante, ¿verdad? Y creo que lo más sobresaliente, digamos, el principal desafío de este gobierno es cerrar con una buena marcha, digamos, de la economía para que eso no afecte tanto al país. Daniel, usted toma e involucra el tema de Centroamérica. Yo sé que usted maneja muy bien ese tema. ¿Por qué no enfocamos en el ámbito internacional en este momento, esa relación? Y cómo debe o puede ser el tema de Costa Rica en Centroamérica, Costa Rica, América Latina, el hecho de que algunas personas, aquí le estoy haciendo como 3 preguntas en una, pero es para que pueda seguir aquí la secuencia, el hecho de que algunas personas cuestionan de que el señor presidente, por ejemplo, no toma o no hace una mención específica de algunas de las crisis que está viviendo el mundo y que no hace como una mención al tema de Venezuela en su discurso, que no incluye, por ejemplo, lo que usted decía, el tema de Estados Unidos, hoy por hoy el tema Europa. Entonces, ayudemos a todos los televidentes a ir quizás esa Costa Rica en proyección a Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Okay. Bueno, voy a empezar por la última, digamos, el último señalamiento que usted hace. ¿Por qué el presidente no se refiere a temas de la coyuntura internacional dentro de su discurso? Si uno revisa el discurso del presidente, está muy en función, muy estructurado en función del Plan Nacional de Desarrollo. Dar cuenta de lo que nosotros nos comprometimos ahí.
Exacto. ¿verdad? Entonces, claro, hay situaciones de la coyuntura que el gobierno no tenía previsto, digamos, la situación con Venezuela o lo que pasó con Brasil, y, ¿verdad? Esas acciones coyunturales de la política internacional pues no estaban contemplados dentro de la visión estratégica, como repito, a mi juicio muy modesta en el Plan Nacional de Desarrollo, porque claro, un país como Costa Rica, con el liderazgo internacional que ha tenido, sobre todo en materia de derechos humanos, usted revisa los objetivos en materia de derechos humanos y son, digamos, a mi manera de ser, muy por debajo de lo que el país podría ofrecer y dar en materia de derechos humanos. Por eso yo, se pusieron metas muy modestas, porque quizás como no había un referente antes de gobierno, cómo lo hicimos, cómo lo hemos hecho, pues creo que esa fue como una línea de base muy modesta. Pero bueno, volviendo, el discurso del presidente está en función de los resultados y de las metas que se propusieron en el Plan Nacional de Desarrollo. Quizá por eso el presidente no recupera toda esta visión de la coyuntura internacional, ¿verdad? Entonces uno puede decir, ok, está bien, aceptemos que eso es así, ¿verdad? Convengamos que eso es así. Pero sí, digamos, he visto una posición reciente del presidente sobre Venezuela, incluso llaman a la embajadora que está en Venezuela para que explique al Ejecutivo cuál es la coyuntura actual del llamado a, digamos, a una constituyente en Venezuela, y si eso, pues, riñe o es amigable con los principios de la democracia, según la Carta, digamos, democrática de la OEA. Ok, ya hay una acción ahí, pero responde a una coyuntura que no estaba dentro de los objetivos estratégicos de política exterior, y el país hace un paso ahí como para aprovechar la coyuntura y tener una voz ahí, ¿sí? Okay. En el caso de Centroamérica sí hay un posicionamiento en relación con Centroamérica más vinculado al tema comercial, ¿verdad? No hay, por ejemplo, ni un planteamiento sobre la reforma y los señalamientos que tanto hizo el presidente Solís como el canciller González hace más o menos 2 años, cuando se retiraron del sistema de integración centroamericano. Fue más coyuntural, ¿verdad? Los señalamientos se hicieron, como, creo, a mi juicio, como una excusa ante las negativas de los países de Centroamérica. Por favor, don Daniel, vea, ampliemos eso, porque ese es un punto muy importante en política internacional, y al menos porque hoy por hoy, después de esa retirada, hay una nueva incorporación. ¿Y qué es lo que realmente ha pasado? ¿Qué conocemos de lo que se ha venido dando? ¿Qué se ha hecho y qué deuda tenemos? Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Vamos bien, sí. Toda la actualidad de los clubes de la Primera División. Análisis, estadísticas y el acontecer del deporte internacional y demás disciplinas deportivas. En un solo canal, Noticiero Extra Deportes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Solo por Extra TV. Rincón Taurino se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde. Un espacio dedicado al arte taurino y equino. Entrevistas, montadores, ganaderías, cabalgatas y muchas sorpresas más. Solo por Extra TV, el canal del pueblo. Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde. Solo aquí, por Extra TV. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y como le decía don Daniel Matul,
un conocedor real de la política internacional, a quien hoy le solicitamos que estuviese con nosotros aquí en Tribuna Política para poder hacer el último análisis, al menos aquí en Tribuna Política, en cuanto al discurso del señor presidente, en cuanto a tema de política internacional, obviamente. Don Daniel, le estaba diciendo que habláramos un poquito el tema de esa relación con Centroamérica y la integración de Costa Rica. Muy bien, vea, el tema de Centroamérica es muy interesante, lo digo porque, bueno, yo, además de compartir una visión centroamericana, soy guatemalteco con muchos años de vivir en Costa Rica y bueno, mi visión siempre ha sido regional porque mi país está al final de esa línea delgada de Centroamérica y siempre he tenido como esa visión regional en los distintos trabajos que he tenido. Pero vea, Centroamérica es el tercer mercado más importante del país. Después de Estados Unidos, Europa, el tercer mercado que soporta la economía costarricense es Centroamérica. Sin embargo, es una gran desconocida. Del río San Juan para arriba, a nosotros nos parece que todos son iguales, ¿verdad? Y que tienen los mismos problemas y que nosotros deberíamos de tener como un blindaje para que, digamos, los males del norte de Centroamérica no se nos pasen, ¿verdad? Entonces siempre ha sido como una visión de rechazo y que se observa y que la gente lo interpreta así, como por eso no estamos en el Parlacen, por eso no estamos en la Corte Internacional, en la Corte Centroamericana de Justicia, y siempre nos hemos movido con mucho cuidado con Centroamérica. Pero creo que, digamos, y por eso es que cuando el presidente y el canciller Manuel González deciden, hace casi 2 años, retirarse del ámbito político del sistema de integración centroamericano, el país asumió que nos salíamos de todo, ¿verdad? Y en realidad, salirse, digamos, de toda Centroamérica, el país creo que sufriría mucho, digamos. ¿Qué le va a decir? Digamos, casi que el 90% de la producción de la Dos Pinos va para Centroamérica. ¿Qué le va a decir el presidente o el canciller González a empresarios que tienen su mercado en Centroamérica que ya no somos parte de eso? Por eso cuando el presidente y el canciller deciden salirse, dicen abandonamos los órganos de tipo político, que son solamente 2, ¿verdad? El país suspende, ¿verdad? O pone una pausa a su participación en 2 órganos: la reunión de presidentes y todo lo que tiene que ver con consejos de ministros. Consejos de ministros de salud o de educación o interministeriales, que pueden participar los de energía, los de salud y los de ambiente, digamos. En una situación de crisis regional, pues hay reuniones interministeriales. A esos es donde el país decidió suspender. Todo lo demás, el país participaba libremente. Incluso el país podía mandar un delegado o una delegada a la cumbre de presidentes que estuviera sentado en la reunión o sentada en la reunión con una pierna cruzada, escuchando lo que dicen los presidentes y qué es lo que se decide ahí. Punto. No participa, no vota, no dice nada, pero tiene un espacio ahí y tal. Ese era el tipo de suspensión que el país tomó. No es que nos salimos, no es que el país puede vivir, desde mi punto de vista, el país no puede vivir sin la integración. Es el tercer mercado, ¿verdad? Y además, salirse de todo eso significa desentrabar un montón de regulaciones, como lo está pasando hoy a Inglaterra, que decide salirse de la Unión Europea y tiene que empezar a desmantelar todos los mecanismos de aduaneros, migratorios que lo unían a la Unión Europea. Entonces, eso hay que desmantelarlo y tal. Igualmente pasaría aquí, habría que desmantelar todo el sistema digamos, de interacción aduanera que existe entre los países y una serie de mecanismos que hay ahí, a los cuales toma tiempo poder renunciar y construir un sistema, digamos, incluso de cobro de impuestos distinto, ¿verdad? Entonces creo que el país no podría hacerlo tan fácilmente, tan rápidamente, y que eso llevó a pensar a la gente que sí está bueno que nos salgamos, de por sí nunca nos hemos llevado bien con Centroamérica, son diferentes y tal. Creo que en el ámbito económico sí es bastante difícil, incluso en el ámbito ambiental, ¿verdad? Hay acuerdos sobre todo de monitoreo de tortugas muy interesantes. Cuando las tortugas llegan aquí, después llegan a una parte de El Salvador, una playa muy bonita que se llama Los Cóbanos, y a muchas de las tortugas que llegan a Los Cóbanos ya vienen monitoreadas por Costa Rica. Entonces, para los salvadoreños es muy fácil saber de dónde vienen las tortugas y todo, porque ya vienen con ese sistema de monitoreo ambiental. Así hay una serie de mecanismos en energía, en ambiente, en educación, en salud, que operan en el marco del sistema de integración centroamericano, de los cuales no podemos desvincularnos tan rápidamente, ¿verdad? Entonces, lo que hizo el país en esa oportunidad era renunciar a 2 órganos
de tipo político, donde se decide políticamente todo eso que le estoy hablando, ¿verdad? El máximo órgano de toma de decisiones políticas, que es la cumbre de presidentes, y luego el segundo órgano de toma de decisiones, que es el Consejo de Ministros. A esos dos órganos el país decide suspender su participación. La reinserción del país es que ya va y vota y sobre todo lo tiene que hacer, creo, por la coyuntura, porque ya le toca asumir la presidencia pro tempore. El sistema de integración tiene un sistema de presidencia rotativo. Ajá. Cada 6 meses cambia. Le toca a Guatemala, en 6 meses pasa a El Salvador, en 6 meses pasa a Honduras, en 6 meses pasa a Nicaragua y en 6 meses pasa a Costa Rica, Panamá, República Dominicana y el ciclo pasa. Cada país asume una agenda. Entonces, claro, cuando el canciller empieza a dar cuenta sobre cuál es la agenda que el país tenía en relación con las críticas que hicieron cuando se retiraron de ese mecanismo, pues entonces tiene que dar cuenta de que, bueno, nuestra agenda era en función de una reforma del sistema de integración. Ve aquí, en realidad las propuestas que el gobierno tuvo fueron muy tenues. Digamos, Miguel Ángel Rodríguez, el presidente Pacheco, tuvieron propuestas de reforma mucho más fuertes, incluso no solamente al Parlacen, ¿verdad? No, Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco tuvieron propuestas de reforma al Parlacen mucho más fuertes de lo que este gobierno pudo haber hecho, teniendo un presidente que es integracionista. Y después hubo también una propuesta para la reforma del Tratado Marco de Seguridad que me parece fundamental en un momento donde estamos atravesando por una presión internacional sobre el tema de crimen organizado, trata de personas a nivel internacional. Entonces me parece que ahí el canciller y el presidente pudieron tener una propuesta no solamente en función de la reforma a ciertos temas de la integración que están pendientes, sino también al Parlacen, a los temas de seguridad, teniendo en cuenta que hoy tenemos Tratado de Marco de Seguridad Democrático de Centroamérica y la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. El país pudo haber tenido una propuesta brillante, digamos, seductora, atractiva, que liderara, y bueno, no. Pero lamentablemente Lamentablemente creo que se han dedicado a cumplir con las metas modestas que se propusieron en el Plan Nacional de Desarrollo. A un año de concluir, ¿existe la posibilidad de que le den un giro a esto y logren algo de diferente en política exterior? Bueno, en política exterior creo que, como dije, las metas se van a cumplir. El tema es que el país no ha podido tener, digamos, giros importantes en política exterior que le permitan al país reconocerse, decirse, ahí estamos. Sí, pero les falta un año, no pueden dar un giro, a un año no se puede dar un giro y presentar una cara diferente, hacer algo antes de... Sí, vea que incluso en materia de seguridad, el principal logro de cooperación, digamos que ese es uno de los ámbitos importantes de este gobierno, el tema de cooperación. Digamos, Mideplan ha tenido una buena ejecución en materia del sistema de información de cooperación internacional, el tema de cooperación sur-sur. Creo que han venido cumpliendo las metas de, digamos, complementar el número de acuerdos que se ven. Pero ellos se ponen, ok, 4 acuerdos en un año. Ahí están los 4 acuerdos. El impacto que eso tiene en el país a veces uno no lo puede percibir, pero cumplieron con las metas. A eso me refiero cuando dice una política exterior modesta, ¿verdad? Cumplimos con las metas, pero el impacto, la visibilidad del país, el liderazgo. Vean, en derechos humanos se proponen tener la participación de funcionarios y funcionarias como indicador de éxito. La participación de funcionarios y funcionarias en foros de derechos humanos. Bueno, eso cualquier país lo puede cumplir, pero el país no tiene un impacto, un liderazgo en materia de derechos humanos como debería tenerlo un país como Costa Rica, que ha tenido una tradición larga digamos, en su devenir en materia de protección y de dar garantía a los derechos humanos. Ahí me parece que el país podría haber tenido un liderazgo. El tema de fertilización in vitro lo pudo haber asumido como una bandera no solamente nacional, sino internacional. El tema, digamos, de todas las violaciones que hay ahora en Centroamérica, producto de las situaciones que hay sobre la población LGTBI, por ejemplo, que muchos hondureños, hondureñas han venido aquí huyendo de la persecución que tienen allá, por su condición, digamos, o por sus preferencias sexuales. El país pudo haber tenido un liderazgo, una voz en Centroamérica, tener un acuerdo regional sobre protección y garantía de estas poblaciones, ya que dice que el país asumió una visión diversa, multicultural de su población, ¿verdad? La pudo haber tenido, pero creo que ha faltado a veces una visión o quizás desprenderse de la rigidez del Plan Nacional de Desarrollo y animarse a plantear cosas más interesantes. Costa Rica en Latinoamérica. Bueno, aquí en Latinoamérica esto es sumamente
curiosa e importante la pregunta que usted me hace. Vea, por ejemplo, Brasil. Tuvimos un retiro tenue en Naciones Unidas, no es de este año, pero digamos, fue recientemente en relación con lo que estaba pasando en Brasil, ¿sí? Pero si usted revisa el Plan Nacional de Desarrollo, el país puso como de un nivel altísimo la relación con Brasil, que había que estrechar la relación con Brasil porque era un mercado importante y todo. Y nosotros nos retiramos. Entonces uno dice, bueno, esta política exterior del país ha tenido una serie de contradicciones, pone a Centroamérica como un foco importante de su política exterior, se retira. Pone a Brasil como un foco importante de su política exterior y hace lo que hace, ¿verdad? En lugar de, digamos, con la solvencia moral que el país tiene, ¿verdad? En lugar de hacer una tenue salida en Naciones Unidas, pudo haber aprovechado el podio de Naciones Unidas, de la Asamblea General, con la moral que el país tiene, no digo un presidente, es la moral del país, es el liderazgo del país, y apropiarse de eso y señalar no solamente lo que está pasando en Venezuela, sino lo que están pasando en otros países. ¿Desconocimiento los embarcaron así, muy a la tica? Bueno, no sé si es desconocimiento, creo que, digamos, el partido... Sería muy difícil siendo un presidente... un presidente que tiene, analista digamos, internacional, y todo, consultor, ¿verdad? en el mundo. Pero creo que lo que privó ahí fue, digamos, el cumplimiento de metas modestas en política exterior, ¿verdad? Porque si usted se fija en el Plan Nacional de Desarrollo, las prioridades no están afuera, están adentro. Crecimiento económico, lucha contra la pobreza, lucha contra la corrupción. Los tres pilares son muy internos y todo eso está volcado hacia ahí. Quizá por eso el país ha tenido una política exterior bastante, digamos, modesta. ¿Cuál es esa imagen, a su juicio, que proyecta Costa Rica en esa área de Latinoamérica? Bueno, yo voy a poner mi ejemplo, digamos, a veces tengo la oportunidad de salir fuera y cuando enseño mi pasaporte guatemalteco, pues inmediatamente la gente tiene una visión como distinta. Pero como tengo acento costarricense de tantos años de vivir aquí y me preguntan de dónde viene, entonces yo digo, de Costa Rica. ¡Ah, Costa Rica! Pase, me tratan súper bien. Es decir, a nivel internacional el país tiene un liderazgo. Cuando la gente me pregunta y les cuento que es un país que no tiene ejército, que destinó una parte importante de su territorio a conservación, ¿verdad? Cerca del 40% del territorio nacional tiene algún tipo de protección, ¿verdad? De la más alta hasta la categoría más, ¿verdad? Y la gente no cree eso, ¿verdad? ¿Cómo hacen para crecer económicamente si el país no tiene ejército, no está haciendo una apuesta a exploración petrolera, no está haciendo una apuesta a otro tipo de inversiones que afecten el ambiente? Entonces, digamos, el país tiene una buena visibilidad. En materia de derechos humanos es un país que tiene un liderazgo enorme. Incluso a pesar de las diferencias con Centroamérica, los países de Centroamérica siempre reconocen el esfuerzo que el país ha hecho históricamente por mantener una calidad de vida de sus habitantes. Creo que ese liderazgo en materia de derechos humanos, de calidad de vida, de siempre hacer una apuesta por la resolución pacífica de conflictos, lo ha llevado a, digamos, a que cualquier presidente que llegue, cualquier presidenta que llegue, tenga la posibilidad de apropiarse de eso y tener una voz internacional. Don Daniel, usted es alguien que nos puede ayudar, porque desde que Trump llega al poder en Estados Unidos, se crea mucho ruido, casi que temor alrededor del señor Trump. ¿Cuál ha sido y cuál considera usted que debe de ser la posición de Costa Rica con Estados Unidos, en Europa y en los diferentes lugares del mundo? Vea, eso que usted me pregunta es fundamental, porque creo que el país perdió la oportunidad. Creo que está a tiempo de recuperarla, pero perdió la oportunidad. Hace pocas semanas y no meses tuvimos la cumbre del mecanismo de diálogo de Tuzla, que es el mecanismo de diálogo que existe entre México y Centroamérica para una agenda amplia. Ahí se ven temas de seguridad, de energía, de comercio, incluso durante la parte más dura, cuando el precio del petróleo cerca del 2007, 2008 llegó a más de $150, el abastecimiento energético del país se sostuvo por la participación de México y Venezuela en ese mecanismo de diálogo, digamos, la energía. Entonces, digamos, es un mecanismo de diálogo importante para el país. Pero el mecanismo de diálogo se creó a inicio de los 90 como un instrumento de diálogo con Estados Unidos. Entonces, todo el diálogo de Centroamérica con Estados Unidos
pasaba por México. Casi todo eso se llevó en las administraciones del PAN, iniciaron con el presidente Fox, hasta la llegada del PRI a México. Con la llegada del PRI las prioridades cambiaron, el país, digamos, México se concentró en una lucha frontal contra el crimen organizado y el mecanismo de diálogo disminuyó. Si usted revisa la prensa de esos días antes de la reunión del mecanismo de diálogo, algunos periódicos reportaban que era la cumbre número 14, otros la cumbre número 16, nadie sabía si era la 14, la 16, la 15, la 13, nadie sabía, ¿verdad? Porque el mecanismo había perdido, digamos, ritmo. Si usted revisa después de esa cumbre, Estados Unidos, probablemente con la llegada del presidente, ¿verdad?, retoma ese mecanismo de diálogo con México y con Centroamérica en el mecanismo de diálogo de Tuxtla. Nosotros perdimos la posibilidad de tener un diálogo directo con Estados Unidos. Casi toda la agenda con Estados Unidos la vamos a tener a través de México. El país pudo haber visto eso porque el presidente lo conoce, porque el presidente ha estudiado el mecanismo de diálogo de Tuxtla y tener una voz de liderazgo ahí, ¿verdad? Que sí, hay algunos temas que tienen que ser de diálogo conjunto México, Centroamérica, Estados Unidos, pero hay unos temas, como el tema migratorio, que debe ser tratado desde Centroamérica, por centroamericanos, por centroamericanas y no mediado por México, que tiene intereses muy distintos en esos temas con Centroamérica. Entonces me parece que ahí, digamos, si el país quiere realmente posicionarse y tener un liderazgo en política exterior, debería estar viendo esa relación con Estados Unidos mucho más cercana. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a retomar el tema y nos vamos a ubicar en Centroamérica, en un caso específico, Nicaragua, los casos, las relaciones de Costa Rica con Nicaragua y ver un poquito la dimensión administrativa de las embajadas para concluir en este día. Ya volvemos. Porque Salud y Algo Más nació para cuidar su salud, su educación y por supuesto su familia. Nos vemos todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde con los mejores especialistas. Los esperamos por Extra TV, Canal 42. Llamada millonaria con muchísima diversión, juegos, muchísimo dinero, así que no se lo pueden perder de lunes a viernes a la 1 de la tarde, sábados y domingos a las 12 del mediodía por acá Extra TV 42. El más completo resumen dominical está en la pantalla de Extra TV. Tiempo Extra, de 7 a 9 de la noche. Lo mejor de la jornada del fútbol nacional e internacional. Reportajes y demás disciplinas deportivas. Tiempo Extra, véalo por Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Muy bien, continuamos y como les decía, regresar un poquito a Nicaragua, esa relación de Costa Rica con Nicaragua, a los casos en específico que ha venido creando algún roce ahí. Y por favor, hacer un paréntesis y ver un poquito la dimensión administrativa de las embajadas también para que logremos que el tiempo nos alcance. Ok, vamos a ver, Nicaragua es, y esta es una de las grandes contradicciones de este gobierno, porque, digamos, el presidente Solís siempre dijo, como profesor, como compañero de trabajo, como analista internacional, siempre dijo que la embajada más importante de Costa Rica no estaba ni en Washington ni en Bruselas, estaba en Nicaragua. Mira que la relación con Nicaragua se ha abandonado. Incluso no asistió al traspaso de la presidencia pro tempore ni la
digamos, la reunión de presidentes que se realizó en Managua. Digamos, no fue como un símbolo de esa distancia que hay cada vez más fuerte entre Costa Rica y Nicaragua. Esa distancia genera, desde el punto de vista de la política internacional, grandes desconfianzas. No hay una relación entre los países. Entonces, por ejemplo, cualquier relación que tenga Nicaragua con Rusia, con cualquier otro país que represente una amenaza internacional, nosotros la vamos a interpretar como querramos porque no hay una relación directa con ellos. Por eso, y por lo general, como una amenaza. Como una amenaza. Por lo general, como una amenaza que puede afectar al país. Por ejemplo, vea el debate que hubo en relación con la compra y luego, digamos, donación de los tanques rusos a Nicaragua. Así es. ¿Verdad? El país lo vio como una amenaza. Claro, porque no hay un mecanismo de diálogo, mecanismo de crear confianza mutua entre los países, de transparentar lo que cada país está haciendo y todo. Eso lo hemos abandonado. Entonces, claro, Nicaragua hace algo y Costa Rica lo interpreta porque la distancia es cada vez mayor, ¿verdad? Entonces no hay un mecanismo de diálogo. Eso nos genera una tensión más fuerte porque siempre estamos creyendo que Nicaragua tiene una política exterior que amenaza, digamos, una parte del territorio nacional u otras partes, digamos, de la institucionalidad del país. Bueno, eso es parte de un desconocimiento que tenemos de Centroamérica, ¿verdad? Ahora, es cierto, entonces yo creo que una apuesta importante, que es muy difícil hacerlo en este país, porque cualquier señal de debilidad va a ser criticada por la oposición, ¿verdad? Cualquier señal de diálogo con Nicaragua, cualquier señal de que el presidente vaya allá y hable con los gobernantes de allá, va a ser tomado como una señal de debilidad. No, nuestra posición es firme, entonces cerramos cualquier posibilidad de diálogo. Un país que dice que siempre hay que solucionar los conflictos de forma pacífica. Y ¿verdad? dialogando. Y dialogando. Pero bueno, hemos decidido, esto es el otro punto importante, hemos decidido que ese diálogo y esa resolución pacífica se haga en la Corte. El tema de la Corte, que me parece que nos ha ayudado muchísimo, y el país ha tenido, digamos, buenos rendimientos ahí, tanto desde la aparición del ministro Castillo como del ministro González, que vienen más o menos de la misma línea, y el país mantuvo, digamos, esa línea de política exterior hacia Nicaragua, la mantuvieron. La Corte resuelve algunas cosas, pero no resuelve el conflicto. Vea que si usted revisa con cuidado cada resolución, la Corte dice eso es lo que pasaba, vuelvan a ese estado. Esto es de Costa Rica, eso es de Nicaragua, eso ya lo sabían ustedes, vuelvan a ese estado. Entonces la Corte resuelve, los países calman, pero no resuelven el conflicto de fondo, ¿verdad? Entonces, si la Corte no está resolviendo el conflicto de fondo, entonces tenemos que encontrar otro mecanismo para solucionar eso. Y creo que pasa por entender cuál es la posición de Nicaragua en relación con fronteras. Siempre hemos asumido, esto es un estudio que ha hecho el profesor Carlos Cascante y otro profesor, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Costa Rica, Alberto Cortés, que han señalado que desde Costa Rica siempre vemos a Nicaragua por debajo del hombro. Entonces, no tienen política exterior seria, siempre es una política exterior que está atada a las elecciones, entonces lo hacen para conseguir votos, o cuando hay una situación interna difícil, los países utilizan la bandera nacionalista para juntar voluntades nacionales, unir al país. Bueno, todo eso son mitos. En materia de política exterior y en materia de frontera, Nicaragua tiene una política exterior de altísimo nivel. Le pongo dos ejemplos. Sin disparar un solo tiro, sin desplazar un solo soldado a la frontera o al mar, le ganaron un juicio importantísimo a Honduras en La Haya y le ganaron un juicio sumamente difícil a Colombia en el mar. Nicaragua prácticamente extendió su frontera marítima en el Caribe sin desplazar un solo tiro, sin desplazar un solo soldado y sin recurrir al voto o al populismo que siempre hemos acusado, que la política exterior de Nicaragua es populista en materia de fronteras. No tuvo que hacer. Es una política exterior que se diseñó prácticamente cuando Nicaragua ingresó a la democracia en 1990. Mauricio Ordocia hace ese recorrido en un par de libros que tiene y realmente han logrado conformar una agenda muy importante, muy seria, muy bien preparada,
en materia de política exterior y sobre todo en materia de derecho internacional. Entonces, si nosotros no tenemos claro eso, siempre vamos a estar suponiendo que la política exterior de Nicaragua en materia de fronteras es coyuntural, es antojadiza, depende de un presidente. No es así. En materia de política exterior y de fronteras no es así. Entonces, si no logramos entender eso, no vamos a poder entender por qué Nicaragua escoge ciertos lugares del territorio, del mar, de la frontera y tal, ¿verdad? Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes creen que el presidente Ortega se levantó un día, se tapó los ojos, agarró un dardo y lo tiró al mapa y cayó ahí en Calero y dijo, ahí en Calero vamos a hacer la cosa? Eso es antojadizo. No, escogieron Calero porque Calero tiene ciertas particularidades que hacen la posibilidad de que Nicaragua pueda tener un caso. Así lo hicieron con Honduras, así lo hicieron con Colombia y ganaron. Es muy racional, no es antojadiza, no es caprichosa, digamos, que depende del presidente Ortega si un día se levantó de mal genio o no. Entonces, si no logramos entender eso, siempre vamos a estar suponiendo que la Corte va a resolver, que no resuelve el conflicto de fondo, disminuye la tensión, pero no resuelve el conflicto. Y entonces creo que si no logramos entender las preocupaciones de Nicaragua en materia de fronteras y toda su estrategia, vamos a seguir recurriendo y teniendo un conflicto largo, haciendo enormes gastos en la Corte Internacional de Justicia, pudiendo encontrar otros mecanismos de diálogo y de entendimiento entre los países, medidas de confianza mutua y otro tipo de mecanismos que podrían ayudar. Pero todo esto que digo es interpretado por la política costarricense como una política blandengue, siempre estamos cediendo ante los otros, no somos fuertes, no, aquí lo que hay que hacer es mandar las tropas a la frontera, ¿verdad? Siempre pedimos una mano dura y no un mecanismo distinto para la resolución de ese conflicto. Dimensión administrativa de las embajadas. Bueno, yo creo que aquí hay como varias cosas. En esa materia, creo que migración ha tenido un papel importante. Yo estuve revisando el número de consulados porque se pusieron un número de consulados ahí que deberían haber transitado de un mecanismo manual a un mecanismo digital y todo. Creo que, aunque no estoy seguro del número, pero creo que van cumpliendo regularmente con, digamos, la modernización de la expedición de pasaportes en el exterior y la agilización de los trámites a nivel internacional en materia de consulados, ¿verdad? Y en materia administrativa creo que realmente este gobierno no ha tenido una, digamos, política o una posición en relación con, digamos, la carrera diplomática y la profesionalización del servicio exterior. Digamos, se ha mantenido lo que los anteriores gobiernos venían haciendo. Realmente ahí no hay ninguna novedad. Nos quedan 2 minutos. Si pudiéramos hacer una conclusión real, basado en ese discurso, porque es como el origen del espacio, basado en el discurso del señor presidente, en esa proyección de Costa Rica y el mundo, ¿qué diría Daniel Matute? Mi conclusión es que el país va a tener, digamos, una buena nota en materia de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, pero esas metas fueron muy modestas. El gobierno se conformó con cumplir y el país perdió oportunidades importantes para tener una política exterior mucho más agresiva, mucho más abierta, mucho más, digamos, innovadora. Ahí perdimos esa posibilidad. Creo que en el año que queda habrá poco tiempo para poder hacer giros importantes en política exterior creo que el punto central de la política exterior del país quedó enfocado en el Ministerio de Comercio Exterior, crecimiento económico, atracción de inversiones. Como en el crecimiento económico dijimos que le íbamos a quitar el pie al acelerador de los tratados de libre comercio, entonces ¿qué nos concentramos? En atracción de inversiones. Vean que aún así es una política exterior bastante limitada. ¿El papel de la Cancillería? El papel de la Cancillería, vea que esto es, digamos, muy complejo para Cancillería, porque en algún momento que Cancillería tuvo el liderazgo tanto del comercio como de la parte política, lo perdió. Y ahora la parte política la comparte con Mideplan, porque la parte de cooperación y todo el sistema de cooperación sur-sur y todo lo que se ha venido construyendo ahí, lo diré a Mideplan y la otra parte de Cancillería. Entonces creo que Cancillería, pues, creo que se ha sentido como disminuida ahí en esa parte. Don Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes los televidentes y les esperamos el día lunes, si Dios lo permite, a partir de las 7 de la mañana con un programa más de Tribuna Política. Que pasen un lindísimo fin de semana.